life in itself can create and can cause us to really reflect and think about where we're at. La vida en sí nos debe de poner a pensar realmente en nuestra situación y nuestra condición presente. No tomemos la vida tan ligera. Let's not take life so lightly. Ahora que estamos yendo al hospital más seguido con mi hermano, me estoy dando cuenta que it could happen to anyone. Puede ocurrirle a cualquier persona. Y la situación es que cogieron la situación al tiempo oportuno. They caught it at the right time. Any much longer, quizás tiempo más que se hubiera tardado, dilatado, he would have delayed in going to the hospital. I don't know where we would have been. No sabe dónde estuviéramos. Pero gracias a Dios que Él sabe todo. Y Él tiene nuestras vidas en sus manos. He's got our lives in His hands. Actually, He's got the whole world in His hands, no? Tiene todo el mundo en sus manos. Y nosotros dependemos de Él, and we depend on Him at all times. Hallelujah. But I don't want to create some somber view of life. No quiero causarle que tenga una posición medio triste de la vida, pero es la realidad. That's life. Y la única esperanza es Jesús. Our only hope is Jesus, a hope of glory. La esperanza de nuestra vida es Jesús. Amén. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. We're going to open up our Bibles to the book of Luke. Estamos leyendo el libro de Lucas durante estas 21 días. We're reading the book of Luke. How many are you doing it with us? ¿Cuántos lo están haciendo con nosotros? Amen. ¿Cuántos se han gozado? How many have enjoyed these 21 days? Amen. Thank you. Thank you. Gracias. I know that God is going to do great things. And tonight, esta noche, a las 5 de la tarde, estamos proclamando Noche de Sanidad, Healing Night. We're going to come. And if you come sick to your body, si tú vienes enfermo de tu cuerpo, o conoces a alguien que está enfermo, o si se enferman y van rumbo al hospital, en vez de que vayan al hospital primero, tráigalos aquí primero. Bring them here first. And we're going to trust and believe that God's going to bring great deliverance. Dios va a traer gran liberación a personas que están enfermas, porque el poder de Dios es grande, because His power is great. So keep that in mind, mark it in your calendar. Si no quiere venir otros días, está bien, pero de seguro que si usted viene, if you come tonight, your life will be changed. Su vida será transformada. Véngase a las 5 y usted verá. El capítulo 7 del libro de, capítulo 5, I'm sorry. Oh my gosh, can't even find it now. Hang on. My mind is just running 100 miles an hour here. And here it is. Chapter 8, I'm sorry. Capítulo 8. Del verso 22 al 25. From verse 22 to 25. We're going to read it, we're going to pray, and then we're going to get into the word. The title for my sermon this morning is Travels with the Messiah. Viajes con el Mesías. Y vamos a ver cosas que ocurrieron en la vida de los discípulos en los viajes que ellos hicieron con Cristo Jesús. All right? And we'll see how that relates to our lives this morning. Dice así, it reads like this. Voy a leerlo en español. I'm going to read it in Spanish. Follow me in your English Bible. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se descadenó, una tempestad de viento en el lago. Y se anegaba y peligraban. Note esas dos palabras. Notice those two words. Anegaban y peligraban. English, it says they were, boat was being swamped and they were in great danger. My NIV says that. Verso 24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Marque eso, por favor. Mark that part too. Because those are the things we're going to focus on. Esas son las cosas que vamos a enfocar. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Who is this man? That even the winds and the water, they obey him.
Let us pray. Oremos. Señor, ante ti venimos con un corazón abierto, deseando que tú te muevas en ellos. Lord, we come to you with our open heart, with the expectation and desiring that you would move within us, oh God. Durante esta semana tú has tratado con nosotros. During this week you have dealt with our lives. Has tratado con nuestro carácter. You have dealt with our character. Has tratado con nuestra santidad. You have dealt with our holiness. Has tratado con nuestra devoción. You have even reminded us of how devoted we really are with you. Has tratado con el nivel de amor. You have even dealt with us, Lord, in the level of love that we have for others. Has tratado con nuestro perdón. You even dealt with our forgiveness, Lord. Pero en esta mañana queremos que tú trates con nuestra fe. We want you to deal with our faith. Ayúdanos a entender qué es lo que tu palabra quiere decirnos para nuestro día cotidiano. Help us to understand what your word and what your Bible, what your grace will show us this morning for everyday living, Lord. For we know that you walk with us day by day, and we are walking with you also. Y caminamos contigo y tú caminas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida de Jesús era muy interesante. Cuando los discípulos comenzaron a caminar con él, nunca se imaginaron que los iba a llevar en una excursión a través de la vida de la fe y la vida de experiencia. They had no idea what to expect. All they knew that Jesus had told them, come follow me, and they were willing to follow. As they began this journey, cuando comenzaron los viajes, la primera cosa que ellos encontraron fue esta experiencia. Was this experience. The turning the water into wine. La experiencia de cambiar la agua en vino. En el libro de Juan capítulo 2, verso del 1 al 11, encontramos esta historia. In John chapter 2, verses 1 through 11, we find the story. Jesús es invitado a unas bodas de Canaán. Jesus is invited to the wedding of Canaan. Su mamá está ahí, his mother is there. Y hubo una gran necesidad en ese entonces. There was a great need. The wine had run out, and there was no liquor stores open at that time. No estaban abiertos las licorerías, ni el Oxxo, ni nada. 7-Eleven estaban cerrados. Por lo tanto, pedían socorro. They were asking for help. Era una boda, y recuerde que en una boda siempre the family behind it, it was their name that was going for it. El nombre de ellos estaba por delante de todas las fiestas. La madre se interesa por lo que está pasando, quizás haya sido un familiar de ellos, maybe it was a relative of those. We don't know, no sabemos, simplemente podemos especular. Especular, gracias. Especular, we can just speculate what it could be. It could be not be. A friend, un amigo quizás, porque ella se atreve a preguntarle a Jesús. She kind of dares to tell Jesus, hey Jesus, they're out of wine. And he even tells him, le dice, mujer, ¿qué quieres conmigo? What do you want to do with me? So what? Kind of saying to his mom in a very reverent way, en una forma muy reverente, por supuesto. Eventualmente, la necesidad es tan grande que Jesús siente hacer algo. Lo glorioso de esto es que en todo este caso, el enfoque que ponemos muchas veces cuando estamos hablando de esas situaciones es Jesús con María. Most of the time when we talk about that story, we focus on Jesus and the turning into wine and Mary. But let's take a step back. Vamos a tomar un paso atrás en esta mañana y ver todas las historias que vamos a ver, pero desde el punto de vista de los discípulos. The disciples being fishermen, los discípulos siendo pescadores, quizás sabían las necesidades, la cultura, they knew the culture, they knew the needs, they knew how it dealt, pero nunca había visto esto tan palpable. They had never seen this so presently before them. Jesús lo que estaba tratando con ellos era la área de la fe. Cada milagro que ocurre en la vida del ser humano es precisamente para prepararnos para el siguiente paso de nuestra caminada de fe. Anything that happens in our world today, anything that happens in our life today, is all for preparation of what God is preparing us for tomorrow. La prueba es chica porque mañana quizá la prueba sea más grande.
The victory could be small today, but tomorrow the victory is going to be bigger because the trial and the temptation is going to be bigger. And therefore, we need to be ready and always learning. Siempre aprendiendo porque cosas buenas Dios tiene para nosotros. Y es lo que ocurrió con ellos. Y durante ese tiempo, los discípulos que quizás se quedaron espasmados, they were totally just blown out of the water, literally. They had no idea. Cuando probaron ellos, I'm sure they even tasted the water or the wine, better yet, and they probably agreed with everybody else. Y estaban de acuerdo con todos los demás. This wine is better. Este vino es mejor que el primero que nos sirvieron. Y los discípulos comenzaron a ver a Jesús con unos ojos diferentes. They began to see Jesus at a different light. El segundo ejemplo que tenemos cuando Jesús en sus jornadas es Jesús caminando de Jerusalén una vez más a Canaán. A la región de Galilea. La escritura dice en Juan capítulo 4 que estaba en el sur y iban rumbo al norte. The Bible says in John chapter 4 that they were in the south in Jerusalem, and Jesus says it's time to go up. Let's go up north, let's go to Galilee. And along the way they needed to pass through Samaria. Now all the time Jesus is preparing the disciples because his time is short in the world. Todo ese tiempo Jesús está preparando a los discípulos porque ellos se iban a encargar de llevar a cabo el mensaje que él había empezado. Jesus knew that the disciples were the one that was going to start talking about him on the day of Pentecost. Jesús sabía que el día de Pentecostés iba a venir y que ellos eran los instrumentos adecuados para llevar a cabo el evangelio. Pero necesitaban entrenamiento. They needed training. They needed to prepare. That's what life is. Es lo que es la vida. Nos prepara para que nosotros podamos cumplir con los propósitos de Dios. Everything that happens in your life, your job, your family, your friends, every relationship that you might have is so that you can be used by God for His kingdom. Todo lo que Dios te ha dado, tu familia, tu trabajo, tus negocios, tus relaciones o tus amistades, es para que tú puedas ser usado en esas situaciones para el reino de Dios. Porque para esto Dios nos ha salvado. We just think that sometimes those things are just for us. Creemos que esas cosas son para nosotros, para nuestro deleite presente y es todo. Y Jesús dice, no, yo tengo una mira más allá. I have foresight of something far greater than you can imagine. Nosotros que tenemos hijos, we have children. Mom never imagined, mamá nunca se imaginaba que iba a tener dos hijos que iban a ser pastores. Nunca se imaginaba que tenía sus hijas que iban a lograr lo que ellas han logrado a través de su vida. Mom and dad never imagined what they were planting in the life of their children by taking us to church, teaching us about God, giving us a good example, and allowing us to learn to grow in the faith. Nunca se imaginaron, pero eran en preparación para algo hermoso. Mis suegros nunca se imaginaron que su hija iba a ser hija de pastor, iba a ser esposa de pastor, y mucho menos conmigo. Y mire qué bendición. La suegra, en cuando fui con ella a conocerla, when I went to see her, she says, yes, cásate con él ya, ahorita ya, llévatela, take her now. It was her prayers, era su oración. Nunca ella había creído, había sentado. Las experiencias de la vida nos ayudan para el futuro. Y ahora Jesús caminando hacia de Jerusalén a Samaria, from Jerusalem all the way to Samaria, he finds himself tired, weary, se encuentra cansado, cargado y abatido. Llega a descansar en un pozo, el pozo de Sicar. He comes to rest on this well. And while he's there, y mientras que está ahí, dice los discípulos, you know what, you need to go uptown. And for those that like McDonald's, go to McDonald's. Para aquellos que hagan hamburgers, you go to Jack. Jack's got a good deal right now for $5. You can get a great deal, Or if you go to Subway, quizás Subway, lo importa es que vayan, tráiganme algo de comer, porque sabían que tenía hambre. And they went. But something happened while they were gone. Jesus began to talk to this woman. Jesús comenzó a hablar con esta mujer. Y normalmente esa historia, el enfoque que es. And normally when we talk about the story, the focus is what?
Jesus with a woman, and where she was at, how many husbands she had, and the fact that Jesus told her the truth. Jesús le reveló la verdad. Proféticamente le dijo exactamente dónde estaba en su relación con el mundo entero. Pero vamos a verlo del punto de vista de los discípulos una vez más. Discípulos comienzan a caminar hacia atrás. They went out to this town. They bought the stuff. They had their bags ready. They had their brown bags. Tenían sus bolsitas llenas de comida para compartirlo con el apóstol, con Jesús, con su maestro. ¿Y qué ven de lo lejos? They see it from far. Jesus sitting down talking to who? ¿Con quién? Inmediatamente comenzaron de seguro, si son como usted y yo, if they're like you and I, they began to whisper one another and probably say, who's that girl next to Jesus? ¿Quién es esa mujer que está hablando con Jesús? Y por causa de su vestuario quizás era reconocida como una mujer de la calle. And maybe because of the way she was dressed, it was recognizable that she was a woman of the street. And a woman of need. Quizás una mujer de necesidad. And what would he be talking to her about? Who is she? What is she doing? Y como una forma protectiva. Pero una vez más, Jesús enseñándoles la experiencia de la fe. Y lo que vemos aquí más importante de todo es que después que Jesús la ve, Jesus sees them and he comes and he tells her the story of what she really needs to do, of who she was y quién era y que ella necesitaba y todo lo que ocurrió. Ella dice en la escritura que dejó su cántaro. She leaves her vessel of water and her pitcher and she runs to town. Y ahora recogemos la historia. Y ahí en el capítulo 4 Jesús dice que los discípulos dijeron, Jesús, we brought you food, te trajimos comida. Y Jesús dice, mi comida es de hacer la voluntad de mi Padre. My food is to do the will of my Father. Jesús sabía que la mujer iba a regresar y iba a traer a muchos más. Jesus knew, because he's all powerful and all knowing, he knew that she was going to create such an excitement in the people that they were going to come out to see him. And that he needed to preach the good news. Y él tenía que predicar las buenas nuevas. Y luego dice la escritura que los discípulos se quedaron medio pensando, pues, ¿qué es lo que esta mujer quizás le dio de comer? Maybe this woman gave him something to eat, pero dice, no se atrevieron. They didn't dare to ask. Jesus teaching them the importance of following God's will over the physical needs. Y muchos de nosotros durante esos 21 días es lo que estamos haciendo. Estamos tomando decisiones de voluntad de Dios, decidiendo no hacer ciertas actividades, no tomar ciertos alimentos, separar ciertos días y dedicarlos para la voluntad de Dios. Porque decimos, nuestra comida es que hacer la voluntad de Dios. Our desire is to do God's will. Our desire is for God to use us. Nuestro deseo es que Dios nos use. Nuestro deseo es que Dios toque la vida de todos a nuestro alrededor por nuestro ejemplo y por nuestra reflexión de Cristo. Our desire is that our light shines so bright that we be like that light that the young girls saw out there in the middle of the woods. And they can come and knock at our door y que pueden venir a tocar a nuestra puerta como esa niña que fue a tocar esa casa que tenía una luz encendida y encontró salvación para ella. And so should we. Jesus teaching them the will of God is more important than food. Discípulos, la comida es importante, es buena, es necesaria, pero hay momentos cuando debemos de poner eso a un lado y enfocarnos en ayunar y buscar de Él. Y aquí nosotros como iglesia, y gracias a todos ustedes que lo están haciendo, lo estamos haciendo. Ahora, la siguiente situación, the next situation. La pesca milagrosa. En el capítulo 5 de Lucas encontramos esta historia. We find the story. La escritura dice que los discípulos estaban un lado de la mar. And you got to think, tienen que pensar conmigo, que Jesús los está llevando en un proceso. He's taking them through these journeys, the travels. The Messiah is teaching them. Jesús le está enseñando. Aún en muchas ocasiones le preguntan a Jesús, explícanos lo que estás diciendo. Teach us what you're telling us. Why do you talk so much in parables? ¿Por qué hablas tanto en parábolas? O sea que cada momento Jesús estaba usando momentos para enseñanza. He was using every single moment possible to teach them, to show them, so that their faith
can grow. Habían visto, ahora ya para ese entonces, ya habían visto la agua tornarse en vino. Habían visto ahora cómo el milagro de la grandeza de que Cristo dijo que la comida de él era hacer la voluntad de Dios. Y ahora este otro milagro. Now this other miracle. La escritura dice que no podían pescar toda la noche. Y Jesús le dice, ok, ¿por qué no bogas mar adentro? Why don't you go on in again? Otra vez Jesús, we did it all night. Le hicimos toda la noche y nada ocurrió. Jesús le estaba enseñando. Yo me puse a pensar, I began to think, okay, viéndolo en una forma, en orden cronológica, and looking at it in a chronological manner. Muchas veces la Biblia no lo pone tan así, tan exacto. Hay veces que tenemos que tomar el libro de Juan con el libro de Lucas, y hay veces que intercambian. Pero me puse a pensar, el llamado de ellos fue antes de esto. The call to their lives was before. And this was just another a moment where Jesus probably allowed them to go back to fishing for their well-being and for their life, for their families. Y quizás Jesús les dio oportunidad para que regresaran a pescar porque tenían que suplir necesidades de su casa, porque algunos estaban casados. They had families. We don't hear about them, no escuchamos de ellos, pero podemos creer y podemos asentar que quizás en esta ocasión, en el capítulo 5, ya habían ocurrido muchas cosas, pero como que Jesús les dio, ok, vayan ustedes, hagan lo que tengan que hacer esa noche. Yo hago, porque Jesús se apartaba de ellos. Recuerda, remember the Bible says that Jesus would separate himself and go to pray. Y cuando ellos regresaron Jesús, se juntó una gran multitud, a lot of people got together, and he says, you know what, I want to use your boat as a platform to preach. Quiero usar tu barco como plataforma para predicar. Lo usó y luego les dijo, okay, you're good, okay, let's go in deeper, vamos a entrar más profundo. Y normalmente la historia es, habla Jesús, habla con los discípulos. Ahora los discípulos estaban a first hand, a primera vista. Comenzaron a ver a ellos algo que ellos necesitaban, something that they probably needed. Y ahora Jesús le dice, tiren la red, just throw your net. Y que Pedro le dice, Señor, hemos pescado, pero they learn about the will of God. Recuerda que habían aprendido de qué, de la voluntad de Dios, es importante. Entonces Jesús, él dijo, pero lo haré en tu nombre. Because you tell me, God, I'm going to do it. Obedience, obediencia, discípulos obedientes. Tiraron la red. They threw the net. Y cuando tiraron la red, dice la escritura, encerraron gran pez. Ahí en el verso 6, verse 6 it talks. Y que estaba para romperse. There was so much fish that they had to call the other boats for help. Tenían que llamar a otros barcos para ayudarles. So la bendición no solamente fue para ellos, sino que también eran para muchos más. Una vez más, vieron ellos. Pedro se dio cuenta. Se estaba revelando Jesús poco a poco. The Messiah was revealing himself bits and pieces as they were journeying through life. Now they saw something different in Jesus. Ahora vieron algo diferente. Pedro dice, wow, yo soy pecador. I am a sinner. Lo cual me dice que Pedro vio la santidad de Dios. He saw God's holiness. He saw something divine. Como que se le está prendiendo el foco a Pedro y dice, este hombre no es cualquier hombre. Finally they're getting the picture. Finalmente están cogiendo el retrato completo, el concepto completo de quién era el Mesías. Porque they had no idea, no tenían ninguna forma de pensar. This was something new to them, era nuevo para ellos y era el proceso de aprendizaje. Soy pecador, I am a sinner. Y él dice, no temas, desde ahora seréis pescadores de hombres. And from that point on, their life said, my focus is no longer fish. Y ya no vemos ellos que pescaron hasta después que Jesús murió y resucitó. And then they don't go back to fishing. We don't have no more stories about them until they go back to fishing after Jesus died and resurrected. And he appears at the beach, at breakfast at the beach. Cuando aparece en la playa, cuando el desayuno lo tiene listo ya.
En el inter, desde ese momento en adelante, dice la escritura, dejaron su red y le siguieron. Then something happened in their commitment. Algo ocurrió en su dedicación. Ahora sí estaban seguros que era Jesús. And they moved on. And move on. Siguiente ejemplo. The next example. The city of Capernaum. La ciudad de Capernaum. La Capernaum estaban al norte del mar de Galilea. This was a city on the north side of the Sea of Galilee. And all these cities is where a lot of these miracles occur. Y muchos de esas ciudades era donde los milagros ocurrieron. Y entre ellos estaba en el libro de Marcos. Voltea su Biblia ahí en Marcos rápidamente. En Marcos capítulo 1, del verso 23 al 28, encontramos esta historia. We find this story. Jesús entra en la sinagoga. Jesus goes into the synagogue. Y cuando estaba en la sinagoga, se encontró el verso 21, perdón, no era el 23, era el 21. Verse 21. But it's also 23 also. Del 21 en adelante comienza. Y cuando estaba allí, dice que iba entrando a la sinagoga, y cuando de repente hay este clamor. There is this cry from this man. And he says this, y dice eso el verso 24, diciendo, ay, ¿qué tienes con nosotros? Lo cual nos indica que tenía más de un espíritu. He had more than just one demon. All right? He had a couple of them probably. Varios quizás. Sé, y note lo que dice, sé quién eres. The disciples were barely getting to know who Jesus was, but the demons already knew. Los discípulos apenas iban empezando, pero los demonios ya sabían. En una otra ocasión, Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Who do people say that I am? Unos dicen tú eres Juan el Bautista, pero la gente dice que tú eres Elías. Some people say you're John the Baptist, some say you're Elijah. And then he says, who do you think? ¿Quién crees tú quién soy? Y es cuando tenemos la declaración tan famosa de Pedro. That's when we have the famous declaration of Peter. You are the Christ, the Son of the living God. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso ocurrió antes que de esa declaración. That happened before this declaration. Los demonios saben quién tú eres y quién Dios es. Y quién, si acaso tú representas realmente a Dios. And demons even know if you are really true or not. You can't fool them. You can fool the Christians. Podemos engañar a los creyentes, pero no podemos engañar a los demonios. Ellos saben. Y note lo que sucedió. Sé que eres el santo de Dios. Verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Shut up. Be quiet. When I was growing up, we couldn't even say the word shut up. That was a curse. Yo creciendo en español, shut up. No, hay otra palabra. Pero, cierra el hocico. Así lo tomaba mamá, como diciendo cierra el hocico. Entonces eso no era algo bueno. So we couldn't say shut up in English. We couldn't say it. Pero Jesús aquí le dice, cállense y salgan. Disciples, what do you think they think? ¿Qué creen que ellos pensaron? ¿Qué pensaron ellos en cuanto a lo que estaba ocurriendo? What was going on in their minds? This is where I want you as a pastor to think in regards to this time of 21 days of prayer, that you begin to analyze your life in light of those evil spirits that are all around you. Hay que entender que nuestra vida no está rodeada de cosas buenas. Nuestra lucha es contra sangre y contra carne, no es contra sangre y contra carne. Our battle is not against flesh and blood. Our fight is when we have an argument and we have disagreement with people. Yeah, sometimes it's the people, but it's what's behind the people. What is motivating the people? Cuando tenemos el problema con el patrón, cuando tenemos el problema con el mayordomo, cuando tenemos el problema con la suegra o el suegro o el yerno o la nuera, hay veces que no son ellos, sino que es el espíritu, espíritu malo, maligno, que está causando que haya interrupción
y erupción de problemas graves en la familia. Entonces uno tiene que discernir y tiene la autoridad para reprender. It's during this time of 21 days, es durante ese tiempo del 21 días que tú y yo afilamos nuestros sentidos de discernimiento. It's during the time that we take time to fast and pray, that we ask God, enlighten me, give me a greater sense of sensitivity to this, what the spirit, the good spirit and the evil spirit, because I want to be sure, so I can take authority. Y yo pueda mantener mi paz y mantenerme en donde yo estoy. Y los discípulos comenzaron a aprender que Jesús tenía autoridad sobre toda cosa. They had just seen him having power over the winds, natural, and now demons. Now demons. And let's go quickly because time, boy, runs so quickly. La suegra de Pedro, en capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, verso 30 y 11. Jesús sanó en casa. Jesus healed their homes. So, no solamente era en el mar, no solamente era en la playa, no solamente era en el camino, un paso, pero ahora en casa. La suegra, en Marcos capítulo 1, verso 30 al 31 encontramos, fue solamente a descansar, a tomar un refrigerio quizás. He just went to take a time of refreshment. Y llegando a casa se encuentra que la suegra de Pedro estaba enferma. Peter didn't say, come to my house, Jesus, because my mother-in-law is sick. He probably wanted his mother-in-law to die. No, just kidding. Bromeando. Pero quizás Pedro dijo, Jesús, ven a mi casa porque mi suegra está enferma. No, simplemente fue. Note las cosas tan ordinarias que ocurren en la vida de Jesús, pero que Jesús toma cada situación para enseñarnos cosas grandes. Every moment, no matter how small it is, it's a teaching moment for the Holy Spirit to let us know that He wants to have us learn more of Him, learn more how to be like Him, and learn how to do His work. En este caso, entre la casa, la suegra está enferma, la toca, he touches her, heals her, la sana, se levanta y ¿qué hace la suegra? Se pone a servir. She gets up and she starts serving. Immediately she felt the strength. Inmediatamente sintió la fortaleza necesaria para cumplir quizás con su deber como ama de casa quizás, y quizás también como simplemente buena hostess, una buena persona que cuida de su casa. Y los visitantes, cada vez que alguien visitante visitaba, quizás como su mamá de usted, alguien visitaba la casa, mamá siempre les ofrecía comida, aunque no los conocía muy de bien, pero les ofrecía comida. Y si no había, calentamos, si no hacía, si cuando menos frijoles, even if it was just beans, but she would do something. ¿Y has comido? Have you eaten? Yes or no? No. Cuando decían que no, pues, y algunos hicieron como cosa rutinaria, llegaban a la hora de comida porque sabían que, free lunch, free dinner, free breakfast. Oh, estaba aquí en la área, hermana, le decían hermana. Especialmente algunos amigos que tengo de ministros, some friends of ours that are ministers. Estaba en la área, venía a predicar a la región, me acordé de usted y vengo a visitarla. Yeah, right. Pero mamá siempre servía. And here's this mother-in-law serving. Jesus teaching the disciples. And I am sure he's telling them, it doesn't matter where you go. If you see a need, you fill it. No importa donde tú vayas. Si vas a la tienda, si vas al hospital, si vas por la calle, si vas en la línea, si estás en cualquier lugar, abre los ojos porque hay necesidades a tu alrededor y yo te quiero usar ahí. And I want to use you there. And Jesus was the example of that. En forma pública estaba el leproso. Leper in Mark chapter 1 verses 40 to 45. Otra historia. Y esta historia es interesante porque ahora los discípulos comienzan a escuchar plegaria. Now they begin to hear the people's cry for help. Dice la escritura que en ocasiones Jesús, después de haber sanado a la suegra en la casa, se juntaron muchos para ser sanados de él. Many came to be healed. But it doesn't say many came asking for healing, but they just came. In this case, there was this man that was in great need. He had a problem with his skin. He had a skin disease. Tenía una enfermedad de la piel. Solamente leprosa. Pues la lepra nomás. He just had leprosy, that's all. Cosa inmunda. He was unclean.
Nadie lo podía tocar. Nobody could touch him. Y normalmente ellos vivían afuera de las ciudades. And usually they lived outside of the city. Pero como la gente lo siguieron, people would follow Jesus. So they saw this. And what does Jesus do? Jesus heals them. Él le hace la pregunta, Señor, si quieres, límpiame, sáname. If you were so wish, Jesus, would you please, do you want to heal me? Y note la respuesta de Jesús. Notice Jesus' response. Jesús dice, quiero, sé sano. Jesus is teaching the disciples that whenever you meet needs, there's people that want to be touched. Hay gente que necesita ser tocada. Y hay gente que quiere ser tocada. Y hay gente que quiere ser sanada. Simplemente escuchemos lo que están diciendo. Let us hear. Let's open up our ears to, instead of all the music and all the noise that we're hearing through everything around us, a través de la música que escuchamos o todo el ruido que escuchamos. Apartemos todo eso a un lado y enfoquemos sobre lo que nos está diciendo. Focus on the people that you are talking to in front of you. A veces estamos hablando con una persona, pero estamos realmente los ojos en todo lugar. Estamos tratando con la mamá, el papá, pero queremos saber lo que están diciendo los hermanos allá atrás. Y Dios dice, no, yo quiero que tú te enfoques en la persona que está enfrente de ti. Oh, pero I don't want any missed opportunity. No quiero que se me pierda ninguna oportunidad. Y Jesús dice, yo te voy a poner las oportunidades, nomás sea obediente cuando te diga que haga las cosas. Focus on their eyes. Véale los ojos. Véale el body language. Véale cómo se mueve. Si está tenso, si está nervioso. Vea y verá cómo Dios le va a enseñar. Notice how God is going to show you many times. Y es que no tenga, aunque no tenga el espíritu de discernimiento ni de sabiduría, pero Dios le va a decir, este señor, esta señora, este joven, esta señorita necesita que tú ores por él. And you're going to be ready because you're listening to God. But if you're trying to listen to somebody else's conversation while you're trying to carry on this conversation, it's not going to work. Y por eso muchas veces Dios nos dice lo que dice en Salmo, estar quietos. Be still and know that I am God. Estar quietos y saber que yo soy Dios. Y tenemos que estar quietos en muchas ocasiones. La mujer, la ciudad de Naín, the city of Nain. And I'll finish with this one. Termino con esta. This is another really interesting story. Esa es otra historia que realmente coge toda mi atención. Cuando la estaba leyendo, estaba marcando muchas cosas. I was just marking a bunch of stuff because it just makes sense. Una vez más, Jesús va pasando por la ciudad. Once again, Jesus is going through the city. Él y muchos de sus discípulos, him and a lot of his disciples. See, wherever Jesus went, there was people. And in this case, he was going into the gate of the city, estaba entrando por la puerta de la ciudad y se encontró con una procesión funeral. He found himself with a funeral procession. En el Antiguo Testamento decían que nadie podía tocar al muerto. Nobody could touch the dead, especially if he was a priest, especialmente si era sacerdote, especialmente si era de Dios. If he was of God, he couldn't touch it. No podía ser tocados. Only those that had to handle it. Y en este caso, vamos a leer la historia porque es interesante. Y llega al punto. Verso 11, lo voy a leer en español. Follow along. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban al enterrar a un difunto. Y note qué tipo de difunto era. Notice who he was. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Not only was this the only son, but she was a widow. So her needs were far greater than anybody else's. Sus necesidades eran mayores que todas las demás. Y normalmente cuando el padre fallecía, entonces el hijo asumía la responsabilidad de la madre. When the father would pass away, the son would assume the responsibility of caring for his mom.
Ahora quizás ella dijo, ¿quién iba a cuidar de mí? Who's going to take care of me? Who's going to watch over me? Y había con ella mucha gente de la ciudad. And there was many people after the city. Verse 13. Y cuando el Señor la vio, wonderful story. And I want you to know that tonight, this morning, Jesus is looking at each one of you also. And knowing exactly where you're at, y sabiendo exactamente dónde tú estás. Se compadeció de ella. He had mercy. He had compassion. He saw something in her that he didn't see in anybody else. De seguro que Jesús había visto otras procesiones funerales. I'm sure he had seen other funeral processions. I'm sure he had even gone to some. Y de seguro que él había acudido a algunos. La escritura dice que Jesús hizo tantas cosas, tantas maravillas, tantos milagros, que realmente no hubiera bastante hojas para escribir o libros tan grandes para escribir todo lo que él hizo. Pero las cosas específicas sí escribió. Por eso nos damos a entender. That's why we can think and even imagine. Yes, there were other places he could have gone. Yes, there are other things he could have said, he could have done. But these are the ones more important. He felt sorry for her. He felt compassion, the Bible says, for her. Y le dijo, no llores. And he told her, don't cry. Oh, don't cry. Y acercándose, tocó el féretro. He touched the coffin. Y los que lo llevaban se detuvieron. Something happened for those guys to stop. The power of God came upon them powerfully. Cayó el poder de Dios inmediatamente sobre ese cofre, sobre ese féretro. Tanto que los que estaban cargándolo tuvieron que detenerse. They had to stop. Imagine the disciples. Imagínense los discípulos. Sabían ellos que Jesús no tenía que tocar esas cosas. They knew Jesus couldn't touch him because he was the Messiah. Era el Mesías. No podía, no debía. Sabían que las cosas eran extraordinarias. Y esta es una de las primeras veces que vemos que Jesús resucita, además de Lázaro. Besides Lazarus, which happens in chapter 11 of John, que después pasa en el libro de Juan, capítulo 11, pero son los últimos días de la vida de Jesús casi. Ese es casi el inicio. Algo completamente nuevo y extraño para ellos. This was the extreme. Y luego dice, se compadeció de ella, acercándose tocó y le dijo, joven. Notice he didn't talk to anybody else but to that boy. Joven, a ti te digo, levántate. I can only imagine, if you can just close your eyes with me, si usted puede cerrar sus ojos conmigo y imaginar ese escenario. We've seen enough TV, we've seen enough movies to know the spectacular. Tú y yo hemos visto suficiente para saber que es espectacular. Y de repente se levanta ese niño. He says, stop. To you I say, young man, get up. And he gets up from the coffin. Oh my gosh. And it wasn't Dracula, no era Drácula tampoco, pero imagínense. Imagine the disciples. Imagine the faith of the disciples. Imagínense la fe de los discípulos. Por eso cuando Jesús le dice a ellos, cuando estaban en la barca y están en la tempestad, lo cual leímos al principio de nuestro sermón, ellos estaban ¿cómo? Asustados porque sus vidas estaban ¿qué? En peligro. They had seen Jesus resurrect already a boy. Don't you think they could have thought, oh, Jesus can save us too? Y Jesús estaba con ellos. Jesus was with them. En otra versión, en otra porción bíblica, in another portion in the Bible, it says that Jesus was asleep in the bottom of the boat. Que Jesús estaba dormido en la barca. Aquí no dice que estaba dormido, simplemente que no estaba con ellos. He was there. Y se levantó y todo, dice la escritura, verso 16, y todos tuvieron miedo. You and I would also be afraid. A dead person rising in the mist. Wow. Pero ¿qué hicieron?
glorificaron a Dios. They praised God. Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. You see, this is the thing. We need to recognize that the things that God is doing is for His glory and for His honor in our life. Él quiere que tú y yo le demos a Él toda gloria, toda honra, porque solo Él es digno de todo. He and only He is worthy of everything that I can ever do. Y ha resonado esa frase en mi corazón desde que se los dije a ustedes. Jesus is not a second option. A seguir a Jesús no es una segunda opción. It's the only option. Es la única opción. Hay un solo camino. There's only one way. And there's only one can help you. Solamente uno te puede ayudar. Y uno que puede sanar y salvar y perdonar tus pecados. Y su nombre es Jesús. Verso 17 dice, y se extendió la fama de él por toda la tierra. Let's quickly go back to the story and finish it off. Pasen músicos, por favor. In the story of